Bien, si yo les menciono Juan capítulo 3, nos encontramos seguramente casi inmediatamente a la mayoría de nosotros se nos viene la imagen de Jesús y Nicodemo. Juan capítulo 3 es un pasaje clásico por esta charla, este encuentro que tuvo Jesús y Nicodemo. Al mismo tiempo, Juan capítulo 3 evoca en nuestra mente, evoca en nuestra mente lo que me parece a mí es el versículo más conocido de toda la Biblia, que es Juan 3, 16, ¿verdad? Ustedes lo conocen muy bien. De hecho, estuve leyendo unas estadísticas y es el versículo más famoso de la Biblia, más conocido. Y la parábola más conocida o más famosa en la Biblia es la parábola del hijo pródigo. Esa sería la parábola más famosa. No voy a leer el diálogo de Nicodemo y Jesús, ustedes lo conocen, lo pueden leer si no. Dice que de noche Nicodemo se acerca a Jesús y todos suponemos, en base al contexto bíblico y al contexto de Juan y del tiempo de Jesús, de que lo hizo para que él, que era un alto dirigente, no lo vieran abiertamente con Jesús, porque en general el liderazgo religioso en tiempos de Jesús no estaba de acuerdo o no estaba a favor de Jesús y de su predicación. Sin embargo, no todos tenían esta experiencia. Habían algunos que, como Nicodemo, eran sinceros y veían en Jesús algo diferente para bien. ¿Sí? A veces vemos cosas diferentes para mal, pero él veía algo diferente para bien. Y Jesús lo confronta, ustedes leen el relato, Jesús lo confronta porque Nicodemo empieza con, digamos, un saludo. No vino a atacar a Jesús como normalmente hacían otros líderes, sino que viene con una alabanza, digamos, con una buena introducción, ¿no? Diciendo, sabemos que tú vienes de Dios, porque las cosas que haces no podrían hacerse si Dios no está contigo, ¿no? Y Jesús, en lugar de tomar ese camino, en lugar de tomar que la conversación siga ese camino, lo confronta a Nicodemo de varias maneras con la idea de que él no está convertido. Él lo confronta directamente diciendo, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que nazcas del agua y del espíritu. Es necesario que entiendas la diferencia entre lo carnal y lo espiritual. Y de hecho le dice, vos no me entendés esta charla, porque Nicodemo pues ya no entendés, pero ¿cómo? ¿Nacer de nuevo? ¿Que tengo que entrar otra vez al vientre de mamá a esta edad? Entonces Jesús le dice, yo te estoy hablando en términos espirituales y vos no me entendés porque no sos espiritual, porque sos una persona carnal. Ustedes saben que Romanos 8:14 dice que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces si alguien te pregunta qué es ser espiritual, es justamente ser guiado por el Espíritu Santo. Y ser carnal, Romanos 8 va a decir que justamente los carnales son los que son guiados por sus propias pasiones y malos deseos. O sea, el Espíritu Santo no es el que gobierna su vida, sino que sus pasiones carnales y malos deseos gobiernan su vida, por eso que son personas carnales. Y nos encontramos con un Nicodemo que tenía mucho conocimiento bíblico, que tenía muchos años en la iglesia, que tenía un alto y respetado cargo en la dirigencia de la iglesia, pero que no estaba convertido, que era una persona carnal. Al mismo tiempo notamos que este hombre era sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque había procurado reunirse con Jesús con ciertos recaudos, pero había procurado reunirse con Jesús porque tenía inquietudes, porque aunque lo tenía todo, lo que una persona de la época podía llegar a esperar, algo le faltaba, algo le faltaba. Y yo creo que tal vez la primera reflexión que surge de aquí, es la idea de que el conocimiento bíblico por sí solo no alcanza. ¿Es importante? Es fundamental.
es muy importante. Pero el conocimiento por sí solo no alcanza. Necesitamos tener una experiencia con Dios, necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Por eso Hebreos 3:15 dice, si hoy escuchan su voz, la voz del Espíritu, no endurezcas tu corazón. El gran contraste para mí de Nicodemo lo encontramos con el joven gadareno que fue liberado. Inmediatamente después de haber sido liberado de una legión de demonios, ¿sí? De estar lastimado, magullado, desnudo, dice que los pobladores, una vez que él fue liberado, los pobladores lo encontraron vestido y en su sano juicio. Y un joven quiere subirse a la barca para volver con Jesús y nos encontramos con que Jesús le dice, no, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. ¿Cuánto conocimiento tenía este chico? ¿Cuántos años de iglesia? ¿Cuántos cargos o cuántas responsabilidades? ¿Cuántos lugares de liderazgo había? Nada, pero estaba convertido. Había tenido una experiencia de conversión bastante interesante, ¿no? Poco común, y él ahora convertido, es decir, era un ser espiritual, es decir, era guiado por el Espíritu Santo, ahora él podría ser un instrumento poderoso en la obra de Dios. ¿Quiere decir que el conocimiento es malo? No, pero el conocimiento por sí solo no alcanza, no alcanza. Pero yo me quiero detener en la última parte porque cuando dividieron la Biblia en subtítulos, que es muy útil, creo que hay un subtítulo que rompe con el mensaje, porque el pasaje de Juan 3:16 está dentro de la conversación con Nicodemo. Pero hasta el 15 vemos como que hay una conversación, en el 16 hay un subtítulo, siguen las palabras de Jesús, pero uno le da, ese subtítulo a uno le da la impresión, falsa impresión, de que es como otro tema. Pero en realidad es la conversación. Nicodemo está presente cuando Jesús menciona las palabras de Juan 3:16. Entonces yo quisiera retomar del versículo 12 en adelante. O sea, Juan 3:12 dice, si les he dicho cosas terrenales y no las creen, ¿cómo van a creer si les dijere cosas celestiales? Aquí Cristo que le está diciendo, vos no entendés mi mensaje espiritual porque vos no sos una persona espiritual, sos una persona carnal que todavía no se ha convertido. Vamos al 14. Y fíjense que acá está la clave para llegar a la conversión. Porque siempre que hablamos de Juan 3, hablamos de la necesidad de conversión, pero como no destacamos el 15, que es la clave para llegar a la conversión. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue el 16, sacando ese subtítulo, sigue el 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús es la luz, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y después sigue con la idea de haber rechazado la luz. Pero fíjense, Jesucristo le viene diciendo, es necesario que vos seas una persona espiritual, que pases por la conversión. Hay una pregunta como implícita, porque como que nadie la hace, y la pregunta es, ¿y cómo llego a pasar por la conversión? Y entonces dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y todos tenían que mirar la serpiente y creer, ¿sí?, que por mirar en la serpiente iban a ser salvos,
así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo aquel que crea en Él, una vez que Él ha sido levantado, todo que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué? Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha mandado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque Dios también, como sigue dando razones, ¿por qué? Porque Dios mandó a Jesús a salvar, no a condenar. ¿Quién está condenado? Y el que no cree. Fíjense que acá no dice que Dios condena al que no cree. El que no cree, ya solito. O sea que el no creer no conlleva un castigo de Dios. La ira, el castigo de Dios es que yo mismo me excluyo de la salvación. ¿Por qué? Porque yo decido no creer. Esa es la ira de Dios. Yo cosechando las consecuencias de mis malas decisiones. Pero vuelvo al 15, perdón, el 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para todo aquel que lo vea levantado, crea en él, y si cree, hay vida eterna. ¿Qué es levantar a Jesús? Y esa es mi breve reflexión hoy. ¿Qué es levantar a Jesús? Moisés puso la serpiente en un asta larga y era levantada. Se calcula que los israelitas que salieron, o sea, se sabe que bíblicamente, o la Biblia nos dice que de Egipto salieron, después del Éxodo, 600.000 hombres de a pie. Si a eso le sumamos mujeres y niños, se estima, algunos dicen 1,5 millones, otros dicen 2 millones, algunos dicen 3 millones, pero me entienden, ¿no? Más o menos. Así que sumar los animales, que si bien los animales, digamos, no tenían que ver la serpiente, pero también ocupan un lugar, digamos, ocupan un volumen de espacio. Y ustedes saben que por malas decisiones, por una acción de rebeldía del pueblo de Israel, que empezaron a murmurar sin sentido, sin razón de Dios, ellos quedan desprotegidos, ¿sí? O sea, ellos rechazan a Dios, quedan desprotegidos, y animales y serpientes que estaban en el desierto, pero que ellos no sufrían por la protección de Dios, ahora sí los muerden, ¿verdad? Supongamos 2 millones de personas. ¿Cuán alto tendría que haber sido levantado la serpiente para que la vieran y pudieran creer que por medio de lo que simbolizaba esa serpiente podían ser sanos? Me imagino que no eran 2 metros de altura. Tiene que haber estado alto. Sí, es cierto que la serpiente, o sea, que esa asta con la serpiente de bronce posiblemente no estaba quieta, posiblemente circulaba. Pero me entienden, tiene que haber sido alto. ¿Qué es levantar a Jesús como la serpiente? Es llamar la atención hacia Jesús. Es hablar de Jesús, es presentar a Jesús de tal manera que la gente le llame la atención. Nosotros podemos tener a Jesús, pero si no ¿me entienden? Si no llamamos la atención de la gente hacia Jesús, son como aquellos que no podían mirar la serpiente y morían. Entonces acá, con este planteo, invariablemente, nosotros vamos hacia la idea de cómo hago para presentar a Jesús de tal manera que llame la atención. Parece una charla de métodos de evangelismo, ¿no? Pero tal vez hay algo de eso. Yo puedo llamar la atención con mi testimonio o no. Sí, de hecho, posiblemente sea la mejor manera de llamar la atención de las personas hacia Cristo, con mi testimonio. Sí, porque Mateo 24:14 dice que, que será predicado este evangelio para testimonio el mundo, ¿verdad?
y entonces llegar al fin. Entonces, sí, pero hay muchas otras maneras. Y creo que es nuestra responsabilidad pensar en esas maneras. Creo que es nuestra responsabilidad pensar en esas maneras. ¿De qué manera yo puedo llamar la atención a la gente para Jesús? Y eso tiene que ver con tus talentos y con los dones y con las capacidades que Dios te dio. Hay algunos que son muy extrovertidos y van a, ¿me entienden? Van a ser, y hay otros que no, pero todos tenemos que hacer esto, levantar a Jesús, llamar la atención hacia Jesús, llamar la atención hacia Jesús. Y si vuelvo al tema de métodos de evangelismo, que no es el tema principal, pero es un tema que roza con esto, nosotros creo que nos hemos quedado muy estancados con esto. Teníamos 3 o 4 maneras clásicas de hacer evangelismo que funcionaron bien en un tiempo y después dejaron de funcionar y después no innovamos demasiado. Esta iglesia, por ejemplo, si mal no recuerdo, surgió como fruto de una campaña. Decía, se instaló una carpa, ¿no? ¿Fue una carpa? ¿Sí? Se predicó, surgieron, ¿verdad?, personas. O sea, la carpa, ¿qué hizo? ¿Cuál fue el objetivo de la carpa? Haya salido bien o mal, salió bien, pero, ¿me entiende? Con errores y con virtudes. ¿Cuál fue el objetivo de la carpa? Llamar la atención ¿a quién? A Jesús. Y el instrumento en una carpa, la gente pasaba y decía, ¿y esto qué es? ¿Un circo? ¿Qué será? Hace un tiempo vi acá, al lado de la terminal, una carpa que sea la carpa de los espejos. Daba un show hoy, no se pasé en el auto, ¿no? Se ve que una carpa y adentro había césped, habrá habido espejos de todo tipo, no sé. Pero, ¿me entienden? O sea, pero la carpa era un instrumento que sale de lo común, sale del paisaje que vemos todos los días. ¿Para qué? Para llamar la atención a un mensaje, en nuestro caso, cristocéntrico. Bueno, resulta que ese método tal vez ahora ya no es muy interesante. ¿Se dan cuenta que nos hemos quedado con algunos pocos métodos clásicos y no hemos innovado? No es que el secreto está en el método, pero el método es una herramienta. No es que la salvación venía por la serpiente, pero la serpiente era una herramienta, un símbolo. No es que la salvación venía por el largo del asta donde iba puesta la serpiente, pero ese palo era una herramienta para levantar al símbolo. Y entonces nosotros creo que tenemos que orar por esto. Tenemos que orar para que el Señor nos anime a pensar en nuevas maneras, ¿sí?, de poder exaltar a Jesús. Nuevas maneras de poder exaltar a Jesús. Hay muchísimas. No todas van a encajar con ustedes, con la personalidad de ustedes, con esta ciudad y con las características de esta ciudad, pero nosotros tenemos que animarnos a más. El servicio es una herramienta poderosa que exalta a Jesús, ¿o no? Cuando prestamos un servicio, surgen preguntas. ¿Y por qué lo hacen? Porque el amor de Dios nos anima a ayudar a otros. Oremos para que Dios, para tener la disposición a levantar a Jesús. Y en segundo lugar, para que seamos sensibles a la voz de Dios y que Él nos diga cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Porque nosotros tenemos que levantar a Jesús para que la gente, llamar la atención a Jesús para que la gente se anime a creer. Esa es nuestra tarea. No estamos solos. Dios solamente nos pide que seamos instrumentos para nuestro propio beneficio. Porque Dios no es que me necesita, pero elige invitarme en la tarea para que yo me beneficie. Ojalá podamos aprovechar esta oportunidad. Amén.